aleluya, 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 el Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó, el Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, el Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos en este tiempo pascual recibir con mayor abundancia la gracia que hemos conocido, para que liberados de las tinieblas del error, nos adhiramos con mayor firmeza a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo. Le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron.
¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Del mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo al eunuco, mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Esoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclama al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no escuchó mi súplica ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo los resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos viviendo la alegría de la Pascua.
escuchando lecturas hermosas. Ya saben que estamos escuchando el libro de los Hechos de forma continua. Ya saben también que en el Evangelio vamos viendo en estas etapas distintos momentos en el Evangelio de San Juan, donde ya durante una semana y durante varios días seguidos escuchamos un discurso bautismal en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Y luego entonces capítulo 6, donde está la multiplicación de los panes y los peces, y más tarde el discurso sobre el pan de vida. De tal manera que ahora estamos en una etapa eucarística y que inmediatamente nos debe hacer crear conciencia y recordar que la Pascua no solamente celebramos la resurrección del Señor, sino que al mismo tiempo la Iglesia aprovecha la Pascua para que la vida de Cristo resucitado llegue a las personas a través de los sacramentos de iniciación cristiana. Y lo repetimos mucho pues para que nos acordemos de estas cosas. Bautismo, confirmación, Eucaristía son los sacramentos de iniciación cristiana, y que a adultos que se hayan preparado se les ofrecen, se les dan estos sacramentos en medio de la vigilia pascual. Y esto lo explicamos pues hace unas semanas atrás. Por lo tanto, vamos viendo que la Pascua va prolongando, y esto es algo hermoso de la liturgia. La liturgia nos ayuda a seguir profundizando en cosas que durante la Semana Santa pues se nos dieron en el trigo. Entonces como que es fuerte porque es todo en esos 3 días, es mucho, realmente es, yo creo que es por eso tan intenso esos 3 días, uno termina. El que lo ha vivido espiritualmente sabe que es un tiempo que cansa, es intenso, porque desde el Jueves Santo, donde se te habla acerca del mandamiento del amor y la unidad, donde se nos habla acerca del orden sacerdotal, se nos habla de la Eucaristía, pasar al día de la pasión, la entrega de Jesús y todo lo que eso significa, desde su pasión, desde su muerte, desde su sepultura, para luego llegar entonces a la Pascua. Cristo resucita, se aparece, y qué significa eso para nosotros. Y está lleno de símbolos, el contenido es muy denso, hay mucho para poco tiempo. Y luego entonces durante el tiempo pascual esto se empieza como que a explicar ya serenamente, cómo entonces el bautismo nos da nueva vida. Ahora pasamos a la Eucaristía, viéndolo en este discurso de Jesús. Curiosamente terminará la Pascua y todavía después de la Pascua vamos a estar celebrando fiestas que tienen que ver con el tiempo pascual, que acabaremos de celebrar ya después de los 50 días de la Pascua. Pero vamos a ver un poco sobre el libro de los Hechos. También como lo estamos leyendo de continuo, es bonito porque vemos esa vida de la iglesia en su inicio. Y hay unos elementos que nos pueden causar como que cierta tensión. Por ejemplo, vimos la muerte del primer mártir, San Esteban. Un acontecimiento terrible. Porque a fin de cuentas la violencia siempre es terrible, siempre es terrible. Y actos violentos de esta naturaleza, por alguna razón, en el mundo nosotros nos encargamos, las personas, de pensar que el que piensa distinto no debe existir. Y al final tenemos que tener claro que la dignidad de la persona humana tiene que ser de tal grado para nosotros que la defendemos desde la concepción hasta la muerte natural. Y cuando vienen estos actos violentos donde las personas por criterios, y particularmente cuando son por criterios religiosos, deciden quitarle la vida a otro, eso es algo terrible. Lo vemos que se vive hacia los cristianos en algún momento de la historia, y todavía hoy a veces personas pueden pensar, incluso siendo cristianos, que por eso tienen la capacidad o la facultad para quitarle la vida a otro que piensa distinto. Sin embargo, ese no es el fundamento del Evangelio. Siempre es terrible. Es terrible cuando alguien cree que por su creencia religiosa le puede quitar la vida a otra persona. Eso está mal en su raíz. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, cuando le quitan la vida a San Esteban, primer mártir. Pero también lo vemos a él con unas actitudes muy específicas, de una caridad impresionante, de una fe y una convicción en Jesucristo extraordinaria. De tal manera que sus palabras son muy parecidas a las palabras de Jesús en la cruz, cuando dice: no les tengas en cuenta este pecado. Incluso las palabras de Jesús en el juicio, cuando dice: veo al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. Así que el libro de los Hechos relaciona perfectamente bien la pasión de Jesús
con la pasión de Esteban. Nos está dando una enseñanza. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto sufrimientos y dolores, la pasión de la iglesia está en la de Jesús y por eso ese paralelismo tan extraordinario. Lo que San Pablo nos va a decir en una de sus cartas cuando nos dice: yo sufro en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Una expresión extraña porque a la pasión de Cristo no le falta nada. Pero siendo nosotros cuerpo de Cristo como iglesia, pues sabemos que Cristo Jesús ofreció todos los dolores de su cuerpo místico, que es la iglesia, en él. Entonces por eso cuando nos lo ofrecemos lo que le falta a la pasión de Cristo, entendiéndolo de esa manera. Y ahí está lo que sucedió con Esteban. Pero tan pronto muere Esteban, que empieza la primera persecución fuerte hacia los creyentes. Así que se desata en Jerusalén una persecución. ¿Y qué hace la gente entonces? ¿Qué hacen los cristianos? Huir. ¿Qué van a hacer? Porque entienda lo siguiente, el mártir no quiere morir. Tenemos que tener claro de que la iglesia no nos invita a ser ni masoquistas, no, esto no es de que me tiro allí donde me van a matar, no, yo voy a procurar salvar mi vida, yo voy a buscar protegerla, quiero cumplir con una misión mientras esté aquí. Que vino entonces el perseguidor y te cogió, y en ese momento tú asumiste el suplicio y lo entregaste al Señor, claro, pero no es que diga: ay, qué rico, mátenme. No es eso. No es eso de lo que se trata el martirio. El martirio es precisamente alguien que está dando testimonio de su fe y lo quieren callar. Lo que pasó con San Esteban. Pero no se cayó y dijo: no, esto es lo que yo creí, esto fue lo que sucedió y por esto murió Jesús y Él es el que está resucitado y Él es el Mesías. Entonces ahí le quitan la vida. Luego viene la persecución, los cristianos huyen. Y entonces en esa huida de los cristianos se sigue cumpliendo la misión que Jesús encomendó en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso era el principio de los Hechos de los Apóstoles. Así que es un momento tremendamente misionero para la iglesia. La persecución impulsa a la iglesia a salir y a no quedarse en un lugar. Y aquí también vemos ese hecho también que para nosotros es tan difícil de comprender, de cómo la providencia de Dios actúa de tal manera que cuando nosotros decidimos hacer cosas malas, Dios busca la manera de que salga un bien. Tenemos un refrán, ¿verdad?, que dice que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y ante el hecho de que unas personas decidieron, como sucedió en los tiempos de Jesús, perseguir a los cristianos, que es un acto terrible, a su vez empieza entonces a surgir otra realidad, que es esta iglesia misionera que sale de un lugar para comenzar a predicar el evangelio. Ante el hecho terrible de una pandemia que se vive a nivel mundial, al mismo tiempo surgen iniciativas, movimientos, tanto para la caridad, para la solidaridad, para la transmisión del evangelio. Así que uno sabe ya, después de año y pico de esto, ya año y medio de pandemia. Fíjense que el COVID es COVID-19. Así que es más de un año, es año y medio, porque cuando empezó en el 2019. Así que quiere decir que el inicio de esto, desde el 19 en adelante, ya estamos en el 21 y como que va rapidito porque ya sentimos el calor del verano. Uno sale a la calle y dice: pero Dios mío, parece que llegó julio, del fogonazo que uno recibe en la calle. Pero es el tiempo que va pasando. Ya pasó la Pascua, ya estamos en la etapa final del mes de abril. Año y pico de pandemia. Dolorosísima, dolorosísima, lo sigue siendo, cargándonos de tensión, de dolor y de angustias. Y aún así tenemos que decir: oye, pero que muchas oportunidades se siguen dando. Y nos ha pasado como le pasó a la iglesia primitiva, que ante esta situación ya no es la persecución, que existe también, ¿verdad? Pero ya no es ese tipo de persecución. Tenemos esta situación que supuestamente nos encierra, que por una parte decíamos: los templos están cerrados, la gente no puede ir al templo, ya no pueden alabar a Dios. Y entonces, ¿qué tuvimos que decir? Pues entonces vamos a llevarle el templo a la gente. Y vamos a buscar formas de que esto llegue. Así que
en mi comunidad parroquial, que yo celebraba una misa, y me llega a mi comunidad, claro está, la mayor parte de Villa Carolina y de la gente de alrededor, algunos un poquito más lejos. De vez en cuando llega alguien de Guaynabo, de San Juan, de Bayamón, porque ya esos son más, se montan en el carro y dan el viaje para llegar allá al santuario. Y ahora de momento yo estoy celebrando una misa y hay alguien que envía un comentario desde Argentina o desde México. O como recientemente alguien en medio de la Pascua nos envía un mensaje que estaba viendo la celebración pascual desde Corea. Y yo no tuve que gastar en el pasaje para ir. Entonces, y uno de momento dice que extraordinario y qué bueno cuando dentro de estas circunstancias hemos buscado las maneras de compartir. Que no es lo óptimo, que queremos que estén, claro, pero todavía estamos bregando con esto. Ya pasará, hay que tener calma, paciencia y seguir trabajando para la protección mutua. Ahí vemos entonces el caso de Felipe. Así que Felipe también ha salido, el apóstol, y se encuentra en medio del camino al eunuco, un funcionario real de alto rango, que viene leyendo las Escrituras. Y este texto es bellísimo por varias cosas. La primera es porque nos indica cómo la misión está siendo impulsada por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. A veces se le describe así como el libro del Espíritu Santo. Así como los Evangelios es el libro de Jesús y de su vida, el libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo impulsando la vida de la iglesia. Es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo hace enviándonos, dándonos el Espíritu, convirtiéndonos a nosotros en el cuerpo de Cristo. Entonces ahí está Felipe, impulsado por el Espíritu, que se encuentra con un hombre que está leyendo la Sagrada Escritura y que al leerla se cuestiona. Le va a decir Felipe, lo oye y le va a decir, ¿qué estás leyendo? Y le va a decir, pues estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías, nos describe cuál era el pasaje de la lectura y el eunuco le va a preguntar, ¿esto lo dice el profeta de sí mismo o de otro? Muy interesante la pregunta porque de hecho los profetas hablaban al pueblo de Israel no pensando necesariamente en que esas palabras o esas profecías eran para cumplirse 100, 200, 300 o 1000 años después. Los profetas interpretaban las circunstancias específicas del pueblo de Dios en el momento. Y por lo tanto su profecía no tenía que ver tanto con lo que iba a pasar en el futuro, sino en la invitación a volverse a Dios en el presente cuando algo no estaba pasando bien. Ellos interpretaban esto y decían, esto es lo que está pasando y si no se convierten, esto es lo que nos va a pasar. Y por lo tanto, en la visión del profeta, cuando hablaba muy probablemente, pensaban en un cumplimiento cercano de lo que estaba diciendo. Luego los israelitas vieron que sí, efectivamente, muchas de estas profecías podían incluir promesas de futuro. Como por ejemplo, nosotros leemos el libro del Apocalipsis y muchas de las cosas pensamos en ella ya en términos de futuro, pero muchas de las cosas que ahí están escritas, la mayoría es para los cristianos perseguidos del tiempo de la iglesia primitiva. Era un mensaje para esos cristianos. Así que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Ahí tenemos entonces a este hombre diciendo, mira, esto lo dice de él o lo dice de otro. ¿Sí? Es que es válida esa pregunta. Entonces Felipe le quiere contestar la pregunta, lo invitan a la carroza, yo esto todos los años lo explico, ¿verdad? Porque me lo imagino, a lo mejor me equivoco, pero me lo imagino de la siguiente manera. Las carrozas no eran carrozas de rueditas y caballos ni nada por el estilo. La famosa carroza eran los esclavos cargando al individuo y van caminando cargándolo mientras él lee cómodamente. Así que cuando le decide dar pon a Felipe y decirle móntate, yo siempre pienso en los que iban cargando la carroza que tuvieron que bajarse para que se montara el otro, levantarse y seguir caminando. Así que eso, ¿qué habrán pensado? Los pobrecitos. Pero ahí siguieron. Y comienza entonces en esta conversación muy parecida a otras. Uno va viendo ciertos esquemas. ¿A qué otra? A la conversación de Jesús con los discípulos de Emaús.
¿Qué hizo Jesús con los discípulos de Maús? Le fue explicando las Escrituras, lo que en el Antiguo Testamento hablaba de él, hasta que ellos le pudieron reconocer al partir el pan. Curioso, eucarístico, ¿verdad? Ahora, ¿qué vemos? Felipe explicándole el texto y los textos del Antiguo Testamento que hablaban con respecto a Jesús. Es este mismo proceso de mostrarte y enseñarte quién es Jesús. Y es hermoso que en el camino, esto pues nos lo resume preciosamente el libro de los Hechos, el eunuco le va a decir a Jesús, mira, ahí hay agua, ¿qué problema hay con que yo me bautice? Y a mí esto me encanta por varias razones. Porque efectivamente en algún momento dado ya le ha hablado Felipe con respecto a Jesús, a su muerte, a que ha resucitado, le tiene que haber hablado de que envió a la iglesia a bautizar a todos, así que le tiene que haber explicado todo eso. No nos cuenta de qué fue la catequesis que le dio al eunuco, pero si el eunuco está pidiendo el bautismo, es porque ya él le explicó lo que es el bautismo. Entonces, pues sabe de esto. Y cómo lo ve y cómo lo pide y cómo se le da. Hasta cierto punto extraño algo con respecto a nuestros tiempos presentes. En ese tiempo, en el inicio de la iglesia, pues no existía la rigurosidad que tenemos ahora, ¿verdad? Felipe inmediatamente él dijo, me quiero bautizar, lo cogió, lo sacó y lo bautizó. Eran poquitos, así que había que hacer crecer la iglesia como que rapidito. A veces nos puede pasar a nosotros que sí, efectivamente el bautismo tiene unos requisitos, pensamos en estos requisitos, es importante formar, sobre todo cuando bautizamos a los más pequeños, a los bebés, que esos padres estén conscientes, hay unos compromisos, esto no es un juego, esto es algo muy serio. Es la vida de Cristo, es la salvación, es algo que llega a la persona, incluso cuando llegan a los adultos pasan por procesos también de catecumenado para que tengan claro qué es lo que van a recibir. Tal vez un poco más prolongado del que pasó este hombre, pero ese es el proceso, aquí más simple, los nuestros un poco más complejos, pero a fin de cuentas de lo que se trata es de que alguien, a base del testimonio cristiano, porque Felipe también está dando su propio testimonio, él fue testigo. Entonces no fue simplemente un educador que se sentó allí y dio una clase. Felipe es un discípulo, es apóstol, es un enviado, él lo vio, él fue testigo. Y él ahora habla con este hombre con respecto a lo que él ha vivido. Y hablando con respecto a lo que él ha vivido, pues la impresión fue tan grande para aquel otro que estaba escuchando que pide entonces el bautismo. Y fíjense todavía qué hermoso es que una vez bautizado Felipe desaparece del panorama. También hermoso porque Jesucristo es el centro. Por más que lo digamos, nos da un trabajo que esto se puede entender. Jesucristo es el centro. Por más cariño que usted le tenga a aquel a quien Dios puso o aquella a quien Dios puso en el medio para que usted conociera, ese simplemente es un puente. El destino es lo importante. El destino es lo importante. Y siempre que usted tenga claro de que los que hacen de puentes o ayudan o señalan el camino, pues son esos, usted se va a ahorrar muchos dolores de cabeza en su fe. Porque usted, una vez llegó al destino, dele gracias a Dios que llegó al destino, porque el puente siempre se puede caer. Lo que hace falta es un temblor. Siempre. Y entonces, ¿qué pasa? Que si usted se queda aferrado al puente, pues cuando se caiga el puente, se cae usted. Pero si usted entiende que tiene que llegar a Jesucristo y llegó a Él, dele gracias a Dios que el puente estuvo en el momento en que estuvo. Y si se cayó el puente, pues habrá que ver, hay que reconstruirlo o hay que hacer algo, pero eso es otra cosa. El punto es que Dios te llegó y usted dice, gracias Señor, porque en su momento pusiste este puente para que yo llegara y usted puede ser totalmente agradecido. Vuelvo y digo, se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Lo que hace la iglesia, lo que hace el texto al presentarnos a Felipe que terminó su misión y el Espíritu se lo llevó a otro lugar, ¿ya? Porque terminó su misión ahí. A veces también hay cambios en nuestras parroquias, nos cambian al sacerdote, viene el llanto y el rechinar de dientes, ay, ¿por qué se lo llevaron? Nos cambian. Tanta gente que me ha dicho en alguna ocasión, padre, yo recuerdo uno de esos cambios, alguien que me dijo, padre, yo no voy a querer más a un cura en mi vida porque tan pronto uno les coge cariño, los cambian. Y yo le contesté, pues tú tienes razón, por eso yo no voy a querer más a un feligrés en mi vida.
porque cada vez que uno le coge cariño me cambian. O sea, bobo, ¿no? Uno coge cariño y qué chévere, porque todo eso se guarda en el corazón y uno recuerda, y recuerda ese cariño y qué bueno, y cuando venga el otro, pues hay que querer al otro que llega, pues eso es la caridad cristiana. Fuentes nada más. El Señor luego, por la acción del Espíritu, por la necesidad de la iglesia y todas estas cosas que se juntan, nos mueven de un lugar a otro. También nos está enseñando el libro de los Hechos de que nuestra misión continúa no importa dónde estemos, de que el Espíritu nos mueve y allá donde vamos buscamos la manera de cumplir con esa misión. Este tiempo de pandemia ha significado mucho movimiento para mucha gente. Y entonces a veces el trauma es rompo con mi comunidad parroquial para ir a otro lugar. Y volvemos, otra de las cosas hermosas que me ha dado a mí este tiempo de pandemia es que como tanta gente se ha vuelto diestra en las cosas virtuales, ahora gente que había partido de nuestra parroquia que pertenecían a ministerios en nuestra parroquia, pues ahora están en otros lugares y pueden estar en reuniones acá, pero siguen cumpliendo su misión en la comunidad parroquial en la que están, fuera en los Estados Unidos. Entonces, acá hay una reunión y vienen y están con nosotros. Pues desde que se mudaron no podían estar con nosotros en una reunión, ahora pueden. Sin embargo, lo bonito es cuando te empiezan a contar de los trabajos que están realizando en aquellas comunidades en las que se encuentran. Perfecto, extraordinario, el Espíritu te arrebata, te lleva al lugar al que debes realizar la misión. Para que no se nos quede sin comentar el Evangelio de San Juan, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ya entramos en este momento donde Jesús, recordemos también algunos elementos que nos pueden ayudar porque también son propios de la Pascua, el creer en Él. Vamos a ver, ya lo vimos en la etapa bautismal, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, ahora lo volvemos a ver en el discurso con respecto al pan de vida y es el que cree en el Hijo del Hombre, o sea, creer en Él. Al tú creer en Él, le aceptas, lo haces parte de ti. Cuando leemos las cartas del apóstol San Juan, que se están leyendo los domingos, vamos a ver también cómo se mezcla el amor a Jesucristo, el creer en Él, en cumplir los mandamientos, el aceptarle. Así que este paso de la fe, de aceptarle y de recibirle, lo vamos a estar escuchando continuamente. La Pascua es el tiempo de creer en Jesús, digo toda la vida, pero la Pascua nos lo recuerda de una forma muy especial. Y entonces Jesús vuelve a decirnos que el que crea para que tenga vida eterna. Y yo quiero mencionar simplemente una frase. Cuando terminaba el Evangelio de hoy, nos decía, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Así que usted sabe que para la próxima parte pues va a haber ya un conflicto. ¿Cómo nos va a dar a comer su carne? Pero no me quiero fijar en la parte de la carne, que ya sabemos que es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, Eucaristía. Esto ya a nosotros cristianos nos suena. Me quiero fijar en la primera parte de esa frase, el pan que yo daré. Porque está hablando Jesús, en este momento está hablando con respecto a los antiguos padres, el maná que comieron. Y ya al principio de este discurso, Jesús habló con respecto al maná, porque a Jesús le dijeron, ¿y qué haces tú? Porque Moisés dio a nuestros padres el maná. Y Jesús respondió, no fue Moisés. Fue el Padre el que les dio el alimento. No fue Moisés. Y hay un punto muy clave con respecto a este discurso, porque Jesús se presenta como el que va a proveer de ese pan. Distinto a Moisés, que Moisés dio algo que no era de él. Moisés repartió, no dio. Piensen, por ejemplo, lo que sucedió en la multiplicación de los panes. ¿Quién multiplicó los panes? Jesús. ¿Quién los repartió? Los apóstoles. Así que no fueron los apóstoles los que dieron el pan. Los apóstoles lo repartieron, el pan y el pescado. Mientras que Jesús, la expresión que va a utilizar es yo doy el pan. No solamente soy, sino que lo doy. Doy el pan de vida. De tal manera que ya vemos en el Evangelio que Jesús está en el mismo nivel que el Padre que dio el maná. Jesús está en el mismo nivel porque Jesús es el dador, el que da ese pan de vida. Pues aquí estamos celebrando al pan de vida en esta Pascua y sabemos que ese pan de vida que recibimos es Cristo vivo y resucitado.
Así que en esta Eucaristía le pedimos a ese Padre bueno, reconociendo esa presencia de Cristo vivo y resucitado y de su Espíritu que obra en la iglesia, que nos siga dando la fuerza para cumplir con nuestra misión, como lo hizo con Felipe, que nos dé la gracia del Espíritu también para buscar de su gracia, como lo hizo el eunuco. En el caso de él, ahí hay agua, me puedo bautizar. En el caso nuestro, oye, quiero recibir de la gracia, sea de la reconciliación, sea de la Eucaristía. Probablemente sea del bautismo. Usted está viendo esta misa y no está bautizado. Es un regalo que el Señor le quiere dar. Averigüe, que para eso estamos, para ayudarle, para que usted pueda recibir los dones de Dios y pida ese don de Dios, pues el Señor se lo quiere ofrecer. Y finalmente que el Señor también abra nuestro corazón para estar dispuestos a recibir la gracia que recibimos del mismo Jesús, que es pan de vida. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Por la Iglesia, que peregrina entre luces y sombras, para que sea fortalecida por el triunfo de la resurrección de Cristo y enriquecida con los dones del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, todos los obispos, sacerdotes y diáconos, para que como servidores del Evangelio trabajen con decisión por llevar a todos a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por lo que administran los bienes de nuestro país, para que con interés por el bien común y con honestidad pongan fin a las injusticias, violencias y atropello a los más débiles y desvalidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por nuestras familias, para que la celebración de esta Eucaristía nos estimule a cambiar con firmeza hacia Cristo, nuestra meta, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por familia Santos Lozada, Juan Santos, Diana Lozada, Elenita y Brenda Santos, Iris Violeta y familia, María Socorro, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Cindy Cortés, esposos Sánchez, familia Colón Rolón, Ramón Romero, Melba y Lucelenia Sierra, Ramón Navedo, Héctor Muñoz Santiago, familia Maldonado Torres, Priscila Rodríguez, Carmen Rivera Rosa, Delia Escalera, Juan Díaz y Ángel Riva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Juan Miguel Muñiz, Humberto López, Rubén Fernández Vázquez, Brian Rodríguez Torres, Manolo Marrero Colón, Manuel Marrero Rivera, Inés Santiago Espada, Ariel Marrero Rivera, Alonso Calderón, William Vargas Pérez, Héctor Maldonado, Miraida Chávez, familia Maldonado Torres, Evelyn Cardona, roguemos al Señor. Te rogamos, rogamos, óyenos. óyenos. Y en acción de gracias por los 50 años de vida matrimonial de Carmelo Pérez Valle y Carmen Morales Arrieta, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, rogamos, óyenos. óyenos. Acepta, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. Sobre ti derramaré. El agua es mi vida y
cesar, de su seno brotará torrentes de agua viva. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así, como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh Señor, muéstrame el camino que debemos de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, en ti quiero descansar, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. Tómame, Señor. Oh Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti. Yo mi corazón te abro para que mores en mí. Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo al lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor. Oremos. Padre, ayuda con tu bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios. Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, gozoso estoy. Yo sé que Él prepara mi futuro.
vive en mí, Él vive en mí, no temo al mañana, Él vive en mí, gozoso estoy, yo sé que Él preparó mi futuro, mi vida vale más porque Él vive en mí, Él vive en mí, no temo al mañana, Él vive en mí, gozoso estoy, yo sé que Él preparó mi futuro, mi vida vale más porque Él vive en mí. Yo sé que